Buenas tardes a todos, a todas. Estamos aquí desde ICA. Un saludo a todos ustedes. Y el tema que nos va a ocupar esta reflexión es San Juan de la Cruz y la Pascua. El gran objetivo que siempre nos plantea este santo es la unión con Dios. Ese es el gran tema, el punto central de la existencia de todos nosotros. Y San Juan lo expresará en términos nupciales, como un encuentro amoroso. De una manera muy enérgica hablará de la pretensión del ser humano, y esto se verá en el libro del Cántico Espiritual, en la canción 38, cuando está comentando el verso: allí me mostrarías aquello que mi alma pretendía. Y San Juan de la Cruz dice que la pretensión de la persona es la igualdad de amor con Dios, que no es poco, es una verdadera pretensión, porque no es solamente el hecho de recibir el amor de Dios, sino de amar como Dios la ama, de amar con esa intensidad, con ese poder, con esa plenitud con que Dios le ama. Y solo eso es posible porque Dios le ayuda y le enseña a hacer en todo un camino. Si nosotros podemos hablar entonces del paso de Cristo Jesús de la muerte a la vida, lo que hemos celebrado en la Semana Santa, lo que estamos celebrando en todo este tiempo de gracia, si nosotros podemos hablar del paso. Esperamos un momento para algunas correcciones. Dime, César, ¿estás conectado? ¿Te escuchas? ¿Me escuchas, por favor? Si alguno de los que está escribiendo puede poner si se me están escuchando, porque parece que hay problemas de sonido. No pondríamos el otro micrófono. Sigue preguntando. Bien, entonces vamos a continuar. Lo que señalaba era que el objetivo fundamental de San Juan de la Cruz es la unión con Dios. Y dentro de este él habla de una gran pretensión, de que no solamente nosotros recibamos el amor de Dios, sino que le amemos a Dios como Él nos ama. Y esto es muy, muy fuerte. Es el hecho de poder amar, ser educados, ser transformados en el amor. Si Cristo Jesús pasó de la muerte a la vida, lo que hemos celebrado en la Santa, fue crucificado y resucitó, entonces está unido en la realidad de Cristo Jesús muerto y resucitado con la realidad de que nosotros hagamos del paso de ser personas con nuestros criterios, con nuestros pensamientos, pero también con nuestra fragilidad, a vivir esa plenitud de amor con Dios. Entonces este paso a esa vida plena va a ser la Pascua, podríamos, del ser humano, que se hace al paso del hombre. La redención ya se hizo por parte de Cristo Jesús. Ella murió y resucitó para que nosotros tengamos vida plena, pero esta gran realidad de nosotros es una adquisición progresiva, ayudados por su gracia, de transformación de cada uno de nosotros. Entonces, este amor, se va diciendo, es un amor que quiere responder al inmenso amor que Dios nos tiene. Dice de una manera muy bella en esa canción 38, en el párrafo 4, porque Dios nos enseña allí a amar pura y libremente sin interés, como Él nos ama. Él nos hace amarlo con la fuerza que Él nos ama, transformándonos en su amor. Y lo hace junto con nosotros, lo cual es mostrarle cómo debemos amar y darnos la habilidad para amar así. Hasta llegar a esto no está el alma contenta, ni tampoco lo estaría después, porque no podría experimentar cuánto Dios nos ama en esa inmensa liberalidad y generosidad con nosotros, enseñándonos a responderle así, capacitándonos y renovando profundamente para que nosotros podamos vivir de esa manera el amor. Y hay diferentes puntos de partida que quisiera un poquito subrayar. Primeramente, la pertenencia a Cristo Jesús.
En la oración del alma enamorada, después de una serie de súplicas, termina San Juan de la Cruz exclamando que todo me lo has dado en tu único Hijo, porque ahí me diste todo lo que yo quiero, porque el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. Él me pertenece. Nosotros tenemos que ir afianzando el tema de que nosotros le pertenecemos, somos cristianos, pero es bello el poder reflexionar, pero Él también es nuestro. Es, como les decía, hay una gran pretensión. Entonces el poder decir Cristo Jesús me pertenece es una raíz muy profunda que subraya lo que hemos recibido en nuestro bautismo. Y Cristo Jesús murió, ese pecho de amor muy lastimado que nosotros escuchamos en la poesía del pastorcico, porque nos ama. Él entregó su vida, así fue su paso de la muerte a la vida, entregando su vida en la cruz, y también nosotros podemos reconocer eso como una base que nos da ese sustento para nuestra respuesta de amor. Pero San Juan de la Cruz era todavía mucho más antes. En la gran poesía de los romances, donde va cantando el diálogo amoroso entre Dios Padre y Dios Hijo, entonces ya desde ahí va hablando de este designio amoroso. O sea, ya el Padre va prefigurando de que todo lo que va a amar el Hijo va a ser amado también por Él. Y que en ese abrazo amoroso del Hijo, como si fuese un esposo unido a toda la humanidad, entonces esta humanidad se enriquecería por este abrazo amoroso que Cristo Jesús realiza. Y a tal punto que también el Hijo del Padre termina exclamando, sobre mí tomaría las fatigas y trabajos de la esposa, la humanidad, en que tanto ella padecía, y porque ella vida tenga, yo por ella moriría. Yo por ella lo entregaría todo. Y sacándolo del lago, es una referencia a esos antiguos himnos, sacándolo de ese lugar de perdición, etc., a ti, Padre, yo te la volvería. Entonces ya es todo un canto que señala desde el origen, desde el más antes de la creación, esta voluntad salvífica de Dios para con cada uno de nosotros. La redención es para que nosotros tengamos vida. La redención no solamente significa ruptura con el pecado, ser liberados del pecado, sino significa una vida que se desarrolla en todos sus aspectos. Podríamos decir, la redención, la liberación del pecado es el punto de partida, pero no es lo único. Es aquello que posibilita todo lo que es la amistad con Dios, la unión profunda con Dios, el poder desarrollarnos en plenitud en todos los aspectos de nuestra vida. Nos decían los romances, dentro de Dios absorta, la esposa, la humanidad, vida de Dios viviría. Viviría según Dios. Y entonces viene esta pretensión que les decía de cómo el ser humano quiere amar como es amado por Dios, como se ha manifestado, diríamos, en toda esta historia de salvación. Podemos preguntarnos, entonces, hay una base, la pertenencia a Cristo Jesús, y Él nos pertenece a este designio amoroso que Él ha realizado con nosotros. Podríamos preguntarnos entonces cómo se realiza. San Juan de la Cruz hablará de las diferentes formas como estamos unidos con Dios. Por la creación y por nuestra existencia ya estamos unidos con Dios. Pero también hay otra forma de unión, que es la de transformación por amor. Lo decimos en el Padre Nuestro constantemente, que queremos hacer la voluntad del Padre. Cuando nuestra voluntad está unida a la voluntad del Padre, cuando hemos hecho nuestra vida de tal manera que condiga, que sea reflejo de esa voluntad, entonces hay esa transformación de amor. La unión y transformación del alma con Dios no está siempre hecha, sino solo cuando viene a haber semejanza de amor. Dice en el segundo libro de su vida, capítulo 5. Y entonces ahí ya no repugnará nada a la presencia de Dios, y así cuando el alma quitase de sí todo aquello que no conforma con la voluntad divina, quedará transformada en Dios por amor. ¿Y cómo nosotros podemos hacer este camino de transformación? Primero,
poniendo los ojos en Él. Míralo a Él. Y mirarlo a Él significa poner nuestros ojos en Cristo Jesús, en aquel que entregó su vida por nosotros, y descubriendo como la palabra del Padre. El gran capítulo 22 del segundo libro de su vida, en donde todo lo que Dios ha querido decir a la humanidad se ve resumida en Cristo Jesús. Y entonces si queremos tener nosotros pleno acceso a Dios, si queremos transformar amorosamente nuestra vida a Dios, si queremos realmente confiarnos a Él en este acto de fe, entonces tenemos que conocerlo a Cristo Jesús, porque Él nos da a conocer todas las palabras necesarias, Él nos da a conocer quién es realmente Dios para nosotros. Si quieres, que Dios te responda alguna palabra, mira a mi hijo, dice el Padre, sujeto a mí y sujetado por amor, y afligido, y verás cuántas palabras te responde. Si quieres que yo te declare algunas cosas ocultas o casos, pon solo los ojos en Él y hallarás ocultísimos misterios y sabiduría, y maravillas de Dios que están encerradas en Él, según dijo el apóstol, se refiere a San Pablo. En el Hijo de Dios están escondidos todos los tesoros de sabiduría y ciencia de Dios. Entonces ahí tenemos nosotros el acceso a Dios. Pero poner los ojos para seguirle, para imitarlo, y como nos dice en el primer libro de su vida, hacia el 13, para imitarlo y a verse en todas las cosas como si hubiera Él, es decir, conformando nuestra vida con Cristo Jesús. ¿Cómo vivía Cristo Jesús? ¿Cómo ejercía la misericordia? ¿Cómo era portador de salud? Es ahí como nosotros también aprendemos a orar de la misma manera que nuestro buen Cristo Jesús. El aprovechar no se halla sino imitando a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Ninguna sino por Él, según lo dice el mismo apóstol San Juan. Yo soy la puerta, por mí si alguno entrase se salvará. De donde todo espíritu que quiere ir por otros caminos y imitar a Cristo, San Juan de la Cruz nos dice, no le tendría por bueno. Y lo dice hasta con dolor. No me quiero alargar más en esto, aunque no quisiera acabar de hablar en ello, porque veo es muy poco conocido Cristo de los que se tienen por sus amigos. Es una reflexión dolida, porque nos llamamos amigos, sin embargo no lo conocemos o no queremos obrar según lo que Él nos va a enseñar. Poner los ojos en Él nos invita a acoger su mirada, aumenta el deseo y obliga a responder con amor. Porque mirar de Dios es amar y hacer merced. La transformación entonces amorosa que se va realizando en nosotros, siguiendo las huellas de Cristo Jesús, es ir descubriendo cómo con la figura de Cristo Jesús Él nos viste de la hermosura de Dios. Él nos realiza ese llamado inicial, fuimos creados buenos, y eso sale a flote en la medida que nosotros vamos uniéndonos a Cristo Jesús. Una búsqueda en momentos que es dolorosa. Ay, ¿quién podrá sanarme? Acaba de entregarte ya de veras. No quieras entregarme otros mensajeros que no saben decirme lo que quieren. Porque si yo te estoy buscando por medio de la fe, por ese dejarme arrastrar por la mirada de Dios, buscarlo por los evangelios para conocer más a Cristo Jesús, buscarlo por la naturaleza, por todo aquello que nos habla de Dios, también es cierto que eso no termina de satisfacer el corazón, porque como canta el Santo Padre en Cántico Espiritual, en la estrofa 11, no podemos saciarnos sino con la presencia misma de Cristo Jesús en nosotros. Descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura sino con la presencia y la figura. Como si el amor fuese una enfermedad, que la única medicina que tiene es el amor. Es el amor.
es el poder experimentar el amor en nosotros. Y eso solamente es posible en el encuentro personal con Cristo Jesús. Ven a mi propia vida. Y esto se hace en el encuentro de la fe, en el creer en Cristo Jesús, pero también ayudándonos de aquel hospedero, entre comillas. La Pascua que nosotros estamos caminando nos va a abrir nos está abriendo ya también, reflexionando en el camino de la Iglesia a la presencia del Espíritu Santo en nuestra comunidad de fe. Pero para San Juan de la Cruz, quien hace esta presencia, nosotros, quien va labrando, quien va capacitando esta casa que somos nosotros, es el Espíritu Santo. Él está preparando esta casa para la presencia de Cristo Jesús en nosotros. Es así que Él después puede visitarnos porque nos descubre también totalmente dispuestos, abierto nuestro corazón a la presencia de Dios en nosotros. La unión con Dios implica la transformación de raíz de nosotros. Trae consigo la capacidad de optar, de tomar decisiones concordes a la obra de Dios, desapropiarnos de todo aquello que es contrario a Dios y aprender a caminar desde nuestra relación con Él. Esto se verá expresado en el libro Subida del Monte Carmelo. Acogerá también las experiencias de crisis como parte del proceso, las sequedades, la noche, a veces momentos de sufrimiento, pero también la alegría del encuentro. Esto se ve reflejado en el gran libro de la noche oscura. La dinámica se irá articulando gracias a las grandes virtudes, las virtudes teologales, una vida según Dios, la vida teologal, pero que se expresa en la fe, en la esperanza, en la caridad, amor. Entonces, estar unido con Dios se da en la medida que yo espero, que yo amo, que yo confío, que creo en Él, en un proceso prolongado. La mayor parte del libro Cántico Espiritual va a ir detallando ese proceso, pero la mayor parte es más bien ya el encuentro con Dios y cómo esto va enriqueciendo cada vez más a la persona y le hace descubrir el camino de todo lo que ya se ha realizado, lo que ha sido renovado también en el campo de lo que es como la culpa, las dificultades. Es ese Dios que es capaz de transformar completamente a la persona. También, ya vamos un poco concluyendo, el hecho de, en esta recapitulación de lo que Dios ha hecho con nosotros, nos hace partícipes de su gran regalo, o sea, nos hace descubridores no solamente como algo que vamos caminando, ¿no? Cuando nosotros estamos en camino, estamos haciendo el esfuerzo, estamos vislumbrando lo que hay alrededor, pero ya cuando se ha hecho una buena parte del camino, uno puede comenzar a descubrir qué es lo que realmente ha significado este camino, qué es lo que Dios ha hecho en nosotros, qué es lo que también es ese Dios mismo como compañero de camino. Entonces la persona puede ir descubriendo no solamente lo que ya sabía por sus conocimientos de lo que significaba la encarnación de Cristo Jesús, de lo que ha significado su redención, su paso de la muerte a la vida, sino que la persona lo termina apropiando y descubriendo en una frase muy bella del Santo Padre, que en Cristo Jesús es como si fuese una gran mina con muchas cavernas donde siempre se puede descubrir mucho más. Ya en ese encuentro amoroso cada vez más purificado, cada vez más desarrollado, la persona puede ir profundizando mucho más en su conocimiento de Cristo Jesús y en cómo Él va obrando en la vida de cada uno de nosotros. De tal manera que aquello que parecía todo un esfuerzo, toda una lucha, ya se hace de una manera más connatural a la persona, porque uno va ya más obrando según Dios. Queridos hermanos y hermanas, somos compañeros de camino. Estamos en camino, estamos en Pascua. Hemos celebrado lo que Cristo Jesús ya ha realizado en nosotros, pero lo que se realiza en un momento concreto y lo que nosotros hemos vivido en nuestro bautismo se va realizando, como les decía al inicio, paso a paso, según nuestras propias capacidades, según lo que nosotros
podemos ir dejando que Dios obre en nosotros y que nosotros podemos secundar también viviendo desde la fe, la esperanza y el amor. Les he brindado una serie de aspectos que yo les invitaría después a repasar con esta comunicación que hemos tenido. También estoy enviando por medio del Centro de Espiritualidad todos los textos que hemos trabajado durante este breve encuentro, y así ustedes pueden volver a reencontrarse con todos ellos, pueden leerlo ya con paciencia y pueden ir descubriendo cómo se van concadenando cada uno de ellos o cómo va reflejando el pensamiento de San Juan de la Cruz. Yo les invitaría, esto es como una especie de puerta nomás, yo les invitaría a ir a los textos e irlos repasando e ir un poquito manejándolos más, de tal manera que podamos también poder decir nosotros, es cierto que estamos llamados a esa unión con Dios, que estamos llamados a fortalecernos en Él, que estamos llamados a realmente renovarnos profundamente con la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces tienen ese material, y San Juan de la Cruz pues es muy fácil de encontrar desde su poesía, pero también en sus libros hay varios comentarios que podemos encontrar nosotros en estos medios de comunicación, pero con paciencia podemos ir una y otra vez, y siempre es un gran regalo, porque es la dicha el poder experimentar cuánto Dios nos ama y cómo Él nos va capacitando para que esa que llamábamos una pretensión se realice plenamente nosotros, que no solamente le amemos así, sino que le podamos amar con ese amor intenso que Él nos tiene, podamos corresponder a su amor con esa gran generosidad. Un gusto de haber estado con ustedes. La próxima semana, el día sábado, vamos a tener otro personaje de la espiritualidad carmelitana, Santa Teresa de los Andes, la santa chilena, la joven santa chilena, sobre su experiencia de Pascua. Entonces pueden nuevamente conectarse y ahí podemos descubrir no solamente la experiencia de ella, sino que nos dice para nuestra propia vida. Un gusto de haber estado con ustedes, será hasta otra oportunidad.